Yo ho, marineros de agua dulce, bienvenidos a la vida de un pirata. Aborden mi navío, pero les advierto que este no es lugar para temerarios. Si quieren formar parte de esta tripulación, primero deben de conocer todos los aspectos que forman parte de la vida de un pirata. Despreocúpense, yo les iré dando los datos uno por uno. Datos que les serían útiles para sobrevivir en esta vida. No olviden que somos piratas, no siempre estamos de acuerdo, por lo cual si ven que de repente hay discrepancias entre sus compañeros es normal. Así como no todos nos metimos en este mundo por gusto, tendrán por aquí algunos compañeros, algunos fueron prisioneros y les hicieron el ofrecimiento de unirse a nosotros. Hablemos de nuestras diferencias. Al hablar de piratas, vienen a nuestra mente muchas preguntas a responder. Entre ellas tenemos quiénes fueron estos hombres, cuáles eran sus móviles, entre muchos otros. Este término ha tenido dos definiciones. Sería el primero el que aquí nos compete, el cual está asociado al individuo que cometía robos, incendios o secuestros en alta mar. La historia de la piratería ha ido asociada desde los más notorios como Henry Morgan y Barba Negra, hasta las mujeres como Mary Read Jan Bonny. Esta actividad fue obra de asesinos, personas sin escrúpulos, capaces de lo que sea por dinero, desde únicamente robarlo hasta asesinar, inclusive traicionar a su nación, como fue el caso de las guerras napoleónicas, donde traicionaron a su país al vender secretos y asilo a espías franceses. En la actualidad se tiene una imagen romántica de ellos, porque se los asocia con las islas tropicales y hay un encanto en torno a ellas. Siempre han existido los piratas, desde que la primera persona zarpó en un barco y navegó por los mares en la antigüedad. Los hubo en la antigua Grecia y el Imperio Romano. A los vikingos también los podemos tomar en cuenta. Existieron en China, la India, el Mediterráneo. Hoy en día aún existen hombres que se dedican a estos negocios. Serían la causa de que naciera la Armada Real o Guardia Costera, sobre todo con la intención de impedir el contrabandismo en los mares ingleses. Quienes cometen este acto delictivo han recibido diferentes nombres a lo largo de los siglos: pechelingue, filibustero, raquero, corsario, bucanero, pirata. Todos estos conceptos se distinguen entre sí por sutilezas que, sin embargo, resultan inapreciables para el marinero privado de su barco y degollado. Aquí veremos el significado que se le ha adjudicado a cada uno de estos hombres y de dónde viene cada uno de ellos. En esta ocasión nos enfocaremos más en los piratas de la llamada Edad Dorada, la cual es llamada así porque fue la época en que operaron los piratas más famosos. Muchos historiadores difieren sobre los años de duración de esta era. David Cordingly, quien es considerado la máxima autoridad en la historia sobre los piratas, señala que fue desde 1150 hasta 1710, aunque muchos otros historiadores toman como referencia el año de 1700 al 1720. Stuart Robertson, en su libro La vida de los piratas, señala que con frecuencia hombres jóvenes y audaces nacidos para vivir en el mar y ansiosos de obtener ahí sus beneficios a expensas de otros, ocupan un lugar especial en nuestra imaginación. Sin duda fueron delincuentes brutales y violentos, egoístas sin escrúpulos y en decadencia moral. Ello no obstante, para el ojo moderno no carecen de rasgos que los redimen. En algunos momentos hacían alarde de un gran valor físico, de lealtad, de cierto espíritu emprendedor y de un encomiable sentido del igualitarismo muy avanzado para su época.
Un bucanero con empuje que asumía los riesgos de luchar para obtener su parte del botín parecía casi un héroe. En la presente cápsula conoceremos cuáles fueron las causas por las cuales terminó la época dorada de la piratería y qué pasó con esos hombres después del final de las mismas. Así como también conoceremos cómo es que estas prácticas aún sobreviven hasta nuestros días, porque la piratería no ha muerto, solo ha cambiado de tácticas, amoldándose a los tiempos que corrían entonces. También conoceremos algunas figuras importantes que surgieron en esos periodos y son considerados piratas para algunas naciones. Acompáñenme en este breve recorrido. El fin de la edad de oro pirata y la piratería en la actualidad. En 1720 la piratería estaba en su punto máximo. Fue la época en que operaron los piratas más notorios. Las rutas de comercio más importantes estaban infestadas de ellos. Pero en 1730 casi habían desaparecido el Caribe y el Atlántico, debido a una reducción en sus ganancias obtenidas en las colonias americanas. La Marina británica comenzó a buscarlos con más ahínco, con una campaña llevada a término por patrullas navales, las cuales tomaban medidas enérgicas contra ellos. Se aumentó más el veto, en un gran número de puertos, hacia las embarcaciones piratas. Las ejecuciones públicas se hicieron más frecuentes. Menos marineros se sentían atraídos por este estilo de vida, aun si ser un corsario era muy provechoso. Stuart Robertson señalaría en su obra La vida de los piratas que desperdigados y escondidos en sus guaridas ante la amenaza que suponían los poderosos buques de la marina, cada vez eran más los piratas que caían presa de las autoridades. Incluso Paul Beck señalaría en su Descubre un barco pirata que la época concluyó con ejecuciones masivas. Nunca se volvió a alcanzar el apogeo de esta era. En 1775, al comenzar la guerra por la independencia entre la Gran Bretaña y sus colonias en Norteamérica, Estados Unidos apenas contaba con 30 barcos. Contrataron corsarios para que atacaran los buques británicos. Llegaron a ser 500 hombres, quienes operaron desde los puertos del Atlántico como Boston y Baltimore. Llegaron a capturar cerca de 3.000 barcos. Arrasaron con esto el comercio británico en América. En esta guerra aparecieron importantes figuras, entre ellos John Paul Jones, que en 1778 zarpó hacia Europa con el fin de atacar barcos ingleses. Su nave, Boomer Richard, era un mercante con modificaciones para la guerra. Sobre este personaje, David Cordingly señalaría en su documental Bajo la cubierta, que fue considerado pirata por los británicos, pero un héroe por los norteamericanos. Francia apoyó a los estadounidenses en la guerra de independencia, razón por la cual Jones operaba desde los puertos franceses ubicados en el Canal de la Mancha, donde capturó mercantes en la costa inglesa noroccidental y en Whitehaven. Incluso Moira Butterfield señalaría en su Piratas y Traficantes que su mayor hazaña fue capturar el buque de guerra Serapis en 1779, a la altura de Felburnham Heath, en la costa este. Perdería su barco durante el ataque, ya que se hundió, pero consiguió que se rindiera la tripulación enemiga. La embarcación sufrió muchos daños. Después de la independencia de los Estados Unidos y las guerras napoleónicas, surge de nuevo la piratería. Pero ahora por razones políticas, las armadas de ambos países no podían derrotar a la Real Armada Británica, por lo que recurrieron a contratar corsarios, quienes se dedicaron a atacar la flota mercante inglesa y con ello desorganizar el comercio de este país. Otra figura en emerger en esta época fue la de Jean Lafitte, quien vivía en el Golfo de Barataria, al sur de Nueva Orleans. Se dedicaba al contrabandismo y al tráfico de esclavos.
convirtiéndose en pirata después. En 1814 su flota es derrotada por la Fuerza Naval de Estados Unidos, pero en 1815 le otorgan el perdón por su ayuda brindada a Nueva Orleans al combatir un intento inglés por capturarla. Por esto se le tomó como un héroe nacional, hasta que robó una nave y escapó a Texas para seguir con sus actividades. En las guerras napoleónicas, Gran Bretaña luchó contra Francia al bloquear su armada en sus propios puertos. Francia vuelve a recurrir a los corsarios, entre ellos estaba Robert Surcouf, uno de los más famosos corsarios en las guerras napoleónicas. Operaron desde los puertos del Canal de la Mancha, San Malo y Dunkerque, lugares que fueron refugios piratas por siglos. Tomaron más de 2000 mercantes británicos. Por sus ataques, estos corsarios se enriquecieron y fueron considerados héroes nacionales. Pero la piratería no murió. En la actualidad, los buques de carga y petroleros todavía son víctimas de estos hombres, quienes roban pertenencias valiosas de la tripulación, o inclusive la carga a bordo. Ya no es común que roben el navío, pero en los momentos que esto sucede dejan a la tripulación en un bote a la deriva, si no es que los asesinan. Hoy en día los piratas se mueven en pequeñas lanchas rápidas, armados con lanzacohetes y metralletas. Muchos tienen su base en las Islas Riau de Indonesia, ya que detectan su objetivo, emplean una larga pértiga de bambú, con un gancho en la punta para fijar su bote a un costado antes del abordaje. Los cargueros que se mueven por zonas donde haya muchos ataques suelen llevar dispositivos antipiratería, como cercas eléctricas y mangueras de alta presión para empujar a los piratas al mar llegado el momento que estos intentaran abordar. Lejos de ser inocuos, hoy en día causan estragos y miedo. Se puede decir que están vinculados con el terrorismo. Se dedican al tráfico de drogas y especias protegidas, inclusive personas. Son un problema grave en países como Indonesia, Bangladesh, Vietnam, la India, Nigeria y en los puertos y ríos de Brasil, donde se esconden en pequeños pueblos costeros, planean el ataque a una carga específica, utilizan la información que les hayan facilitado empleados de compañías navieras. En algunas ocasiones interceptan correos y llamadas telefónicas para saber cuál es la carga, cuánta tripulación y la ruta del barco. En conclusión, la piratería fue en decadencia a medida que los países y gobiernos se hicieron más fuertes, tanto que podían tener sus propias armadas, sin la necesidad de recurrir al servicio de corsarios para atacar embarcaciones de países enemigos. Al mismo tiempo, el surgimiento de nuevas colonias en los territorios donde estos hombres tenían sus asentamientos, es decir, puertos como Tortuga y Nassau en New Providence, también les afectó por el hecho de que perdieron sus posesiones en tierra y no tenían lugar en donde abastecerse o vender su mercancía robada. A la par de esto, y como ya lo demostramos, esto no marcó el fin de la piratería. Esta aún existe en nuestros días. A partir del siglo XX y en el XXI se ejerce de manera sistemática. Está más que nada concentrada en reductos tercermundistas, sobre todo en Somalia, Indonesia y Malasia, lo que llevó a que los gobiernos de esos tres países acordaran incrementar la protección de sus embarcaciones, a pesar de que en los mares donde se mueven no cuentan con jurisdicción. Hoy en día los ataques piratas se realizan con apoyo de GPS. Se dedican a robar las cámaras digitales entre otros objetos de valor de turistas. Aunque los ataques a barcos de gran tonelaje en realidad son muy escasos, se efectúan con menos frecuencia. Podemos poner el ejemplo de la película de Tom Hanks, Capitán Phillips,
misma que está basada en hechos reales, donde vemos como una partida de piratas ataca a un carguero y se llevan como rehén a su capitán. Aún así, muchos países se han unido para crear una fuerza marítima con la cual enfrentar a estos hombres. Recordemos que con el tiempo la piratería se modernizó. Hoy en día incluso existe la piratería aérea, hombres que secuestran aviones para pedir rescates por ellos o sus pasajeros, lo que nos deja entrever que los piratas siempre existirán. Las diferencias son normales entre piratas. Muchas veces se verán envueltos en pleitos con espadas. Solo tengan en claro que esto es normal. Está en nuestra naturaleza. ¿Ahora qué esperan? Embárquense y naveguen con nosotros si se atreven.